Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hoy estoy con otra pequeña enseñanza para todos aquellos que les gusta escuchar la palabra del Señor. Hoy estoy aquí con un tema que se llama los dones del poder. Vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en Hechos 1:8. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Vamos a orar por la palabra. Padre, bendice esta palabra, Señor Jesús, que seas tú trabajando en cada corazón de todos los que vamos a escuchar, y de parte mía también, Señor, como tú enseñas a los demás, así me enseñas a mí también. Cada vez que leo tu palabra, Señor, tú me estás hablando y me estás enseñando y me estás instruyendo más, cada día más a tu palabra, Señor Jesús. Y en aquellos corazones que van a escuchar esta palabra, abre su mente, que podamos entender, danos sabiduría, Padre, para poder comprender tu palabra, Señor Jesús. Gracias en tu nombre, Padre, bendecimos tu palabra, bendito Santo. Amén. Bien, hermanos, como leímos aquí, dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Dios está diciendo que Dios nos está hablando. O sea, Dios nos está hablando y nos dice: los dones del poder son fe, operación de milagros y dones de santidad. Se le llama así porque se manifiesta a través de ellos el poder de Dios, con señales maravillosos y prodigios. Dios, cuando nos habla a nosotros, nos habla de una manera tan amorosa, que nos enseña cómo amar a Él con una paciencia, con un amor que nosotros es imposible que nosotros podemos tener ese amor que Dios tiene, porque Dios tiene un gran amor para sus hijos, lo cual nosotros somos muy dichosos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y pues, como nosotros tenemos ese don para poder hablar de la palabra de Dios, ¿por qué no hacerlo ahora en este siglo XXI con la tecnología que ha avanzado? ¿Por qué no usar la tecnología? ¿Por qué no así mismo hablar de Dios a través de las redes sociales? Y pues esto es una cadena que Dios nos ha puesto, como también es para el bien y para mal, porque en la palabra de Dios dice que existe el camino bien y el camino mal, o sea, el camino angosto y el camino ancho. Entonces, en este tiempo, en la actualidad, el camino angosto y el camino ancho pues es la tecnología, porque nosotros podemos usar la tecnología para nuestro bien, pero también lo podemos usar para nuestro mal. Ahora, una pregunta para ustedes que están escuchando esto: ¿cuál es el camino que tú estás siguiendo? ¿Para qué estás usando la tecnología? Porque la tecnología se puede usar para muchas maneras. Entonces, pero está en ti, está en nosotros, está en mí. Si yo puedo usar la tecnología para cosas bien o para cosas malas, ¿me beneficia a mí usar la tecnología o no me está beneficiando? Nosotros tenemos y gracias a Dios que nos dio esa sabiduría para poder entender la palabra de Dios, para poder entender esto como un llamado al Señor. Entonces, nosotros tenemos esa decisión que tenemos de cómo usar la tecnología. En la tecnología ahorita es el árbol de la vida, o sea, el árbol bueno y malo, la que tú puedes comer y la que no puedes comer, porque la tecnología ahorita, si es malo, o sea, es malo en un punto, depende cómo tú lo estás usando. Es bueno si tú lo estás usando para cosas buenas, para beneficiar a ti, para beneficiarte a ti y para hacerlo a los demás. Entonces, si tú estás usando la tecnología para cosas malas, no vas a traer ninguna consecuencia, o sea, no vas a traer, ninguna beneficencia buena. No esperas en tu vida que va a venir cosas extraordinariamente
maravillosas de parte de Dios si estás usando tecnología para cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas que tú puedes usar? Como por ejemplo, tú puedes usar la tecnología para ver pornografía, para ver cosas ilícitas, cosas que no le agradan a Dios. Tú puedes usar la tecnología para ver videos que no le agradan, que simplemente no están al nivel de Dios, o sea, no. Entonces, pero si tú usas la tecnología para esto, para predicar su palabra, para para contar tu testimonio, para instruir a otros jóvenes, para instruir a otras parejas, para instruir a otros niños, tú puedes usar la tecnología, puedes compartir la palabra de Dios a través de la tecnología. Es muy bueno la tecnología y gracias a Dios que Dios nos ha dado esta oportunidad de vivir en el siglo XXI, que es como una lucha, porque en este siglo XXI hay muchas tentaciones y muchos jóvenes se están perdiendo por esas tentaciones. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir es que usemos la tecnología para cosas buenas, hermanos, para bendecir otras vidas, para bendecir mi vida, para bendecir la vida de mi familia. En mi caso, yo tengo familias que aún no han llegado a los pies de Cristo y estamos orando por ellos, porque yo sé que no es fácil, porque mi familia mía fue criado en una religión y la cual nos dijeron que esa es la verdad y nosotros fuimos instruidos en esa religión y no sé, como que le laquean, le llenan la mente a uno de tanto que nosotros aprendemos y no queremos cambiar. Me acuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo, costó que me aceptaran, costó que yo aceptara que yo ya estaba en el camino de Dios. Y bueno, pues es un proceso, pero pues ese proceso nosotros lo pasamos pidiendo la ayuda a Dios, pidiendo la sabiduría a Dios para poder continuar en los caminos de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. Nosotros no tenemos nada si nos apartamos de Dios. Amén. Y aquí tengo unos capítulos, unos versículos, unos libros que nos van a ayudar a enseñar esta pequeña enseñanza que traje. Y bueno, vamos a leer en Hebreos 11:1 y pues la palabra del Señor nos está hablando día con día, amén. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, hermano, mucho antes, mucha gente se salvó, pero hombre con fe, como está el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los 12 discípulos que Jesús escogió, fueron por fe, como la viuda que dio una sola moneda, hermanos, con fe, pero dio más que los demás. Y Dios vio con agrado eso, como la fe que tenía Abel cuando entregó en la enseñanza pasada que ya hemos leído, que entregó su ofrenda con fe, con amor, con todo el corazón le entregó para el Señor y Dios vio con agrado. Entonces la fe es muy importante y por eso antes Dios hacía muchos milagros, porque los apóstoles, los creyentes, las personas, todos los hermanos que le seguían a Jesús tenían esa fe que ojalá nosotros tuviéramos un poquito de ahora en adelante. O sea, hermanos, nosotros en este siglo XXI la fe es lo que hace falta. Tenemos que tener esa hambre de fe. La fe es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros no podemos hacer nada sin Cristo, no podemos. Y hermanos, cuando este siglo XXI está más perdido, la fe se está desvaneciendo, ya no hay fe, hermanos, ya no hay fe, la fe se está yendo. Entonces nosotros tenemos que tener más fe, tenemos que sentarnos y pensar y leer la Biblia, leer la palabra de Dios, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, aquí nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, si nosotros tenemos fe, nosotros esperamos al Señor, tenemos esa convicción y tenemos esa esperanza que con fe, si nosotros pedimos
pedimos lo que nosotros querramos, con fe, tenemos esa fe de que Dios nos va a responder. No importa el tiempo, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros queremos las cosas rápido. Dios no trabaja así, no trabaja cuando nosotros querramos. Dios trabaja cuando Él piensa que ya es el tiempo de hacer las cosas. Y Dios te va a bendecir cuando Dios sea el que esté trabajando. No quieres tú tu bendición de aquí a la noche a la mañana. Señor, quiero una casa, pues Dios va a decir, ok, mañana te llega a tu casa a tal hora. No, así no trabaja Dios. Dios trabaja, tú pides tu casa, puede pasar 1, 2, 3 días, 1, 2, 3 semanas, años, meses, no lo sabemos, hermanos, pero puede pasar. Mucha gente se desespera porque su milagro llega casi 10 años después, pero es así, hermanos. Mira los cuántos años Dios cumplió el sueño de José. José era un joven que soñó que sus gavillas de sus hermanos y de toda su familia se inclinaban ante él, y sus hermanos no le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿acaso nosotros nos vamos a inclinar ante ti? ¿Acaso su padre le dijo, yo y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Se burlaron de él, pero por ser el soñador, por tener esa fe, él sabía que un día iba a cumplir esa palabra de Dios. Entonces él siguió con esa fe, y él sabía en su corazón, y por eso, porque él tenía esa fe, fue menospreciado por sus hermanos. Hermano, ¿qué se sentiría que un hermano, que nuestra familia nos despreciara por predicar, por tener un sueño? Hermanos, por tener fe, por tener un sueño que José tuvo, la familia lo despreció. Pero hermanos, es imposible que no tengamos luchas, que no tengamos pruebas. Mucha gente nos va a despreciar, aún nuestra propia familia nos va a despreciar por causa de la palabra de Dios. Pero es ¿qué importa? Lo importante es servir a Dios con todo el corazón. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También en la Biblia dice que si tu padre o tu madre te dejare, con todo y eso yo te recogeré. Entonces Dios nos está hablando que no importa, lo importante es que sigamos teniendo fe, lo importante es que sigamos con el Señor. ¿Qué importa que nos deja? ¿Qué importa si muchas nos critican, muchos nos levantan falsos testimonios? Hermanos, eso es normal. Si nosotros leemos la Biblia, sabemos que eso es normal y que tiene que pasar por la palabra, porque los apóstoles pasaron, incluso Jesús pasó eso. Jesús tuvo luchas, Jesús tuvo tentaciones. Como nosotros hoy en el siglo XXI no vamos a tener esas tentaciones, hermanos? Estos jóvenes de ahora, hermanos, tenemos muchas tentaciones. Digo tenemos porque yo soy uno de ellos, que tenemos tantas tentaciones, pero pidiendo sabiduría al Señor podemos vencerlas. No importa cómo nos vaya en la vida secular, en la vida, en el trabajo, nos va a ir muy mal. Claro, sí, yo sé, y yo sé lo que se siente que en el trabajo nos critican, se burlan de nosotros. El cristiano, tú. Hermanos, se siente feo porque uno se siente, pero como dijo alguien, ¿pero de qué mundo soy? ¿Por qué no encajo en este mundo? Y es verdad, no encajamos en este mundo de ahora porque no somos del mundo, somos de Dios. Por eso tenemos de tener esta fe que a nosotros nos va a hacer mover. Dice Dios, dice ya Pablo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, hermanos, en este momento, si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, podemos hacer que toda nuestra familia venga a Cristo, orando, ayunando. Hermanos, tenemos que alimentarnos, hermanos, por el amor de Dios. Eso ya no hay, ya se está desapareciendo la alimentación de Dios, ya no hay alimentación en nuestro espíritu. Nosotros ahorita nos enfocamos mucho en las cosas materiales. Que tengo que conseguir este trabajo, que tengo que tener dinero, que Dios lo dejamos de último lugar. Hermanos, eso no es así, cuando debería de ser al revés. Nosotros tenemos que tener a Dios de primer lugar antes que cualquier cosa, porque Dios nos está hablando. Dios nos dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la puerta, abre su corazón, yo entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Dios nos da una promesa tan grande y tan maravillosa si nosotros lo sabemos aprovechar. Así que, hermanos, tenemos que tener esa fe como los anteriores hermanos tenían esa fe, porque por fe se sanaban. Por fe Dios, cuando Pedro iba caminando iba caminando, con solo la sombra de Pedro sanaba a todos los enfermos, y iba la gente, la multitud tiraba a todos sus enfermos, y con
Pedro pasaba y la sombra pasaba sobre los enfermos eran sanados, hermanos. ¡Qué milagro, qué poder de Dios, hermanos! Que se manifestaba en Pedro. Pero hoy, hermanos, hoy hasta muchas personas dicen, yo soy apóstol, y que ponen la mano. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en las cosas de Dios y tenemos que tener mucho cuidado en los altares, en las iglesias, porque hoy hay pastores que han metido muchas personas, a cualquier persona, no investigan qué doctrina es, o no investigan de dónde es, no investigan cuál es su pastor. No investigan nada y lo ponen en el altar, hermano. El altar es sagrado. Tenemos que respetar el altar de la iglesia, porque el altar de Dios es su casa, Obviamente nosotros ahorita tenemos ese libre albedrío de hablar de Dios aquí, como yo ahorita estoy hablando de Dios aquí en mi casa, nadie me dice nada. Pero antes, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que esconderse porque era prohibido pasar en el altar. Hermanos, y el que pasaba en el altar y andaba en pecado, quedaban muertos, hermanos. Solo los apóstoles, los profetas, los sacerdotes pasaban una vez al año dentro del altar, pero si estaban bien con Dios, salían vivos, y si estaban en pecado, ya no salían, quedaban muertos. Qué tan grande era el poder de Dios. Así que, hermanos, sin perder el tema, podemos tener fe. Sí, tenemos fe y esperemos ese milagro, porque por fe nosotros vamos a esperar ese milagro que tanto le hemos pedido a Dios. Yo tengo milagros, tengo peticiones al Señor, y ojalá que un día Dios me lo hace, o sea, Dios me lo cumple, pero no va a ser al tiempo mío, va a ser al tiempo de Dios. Lo único que me queda a mí, porque ya le pedí a Dios, lo único que me queda a mí es orar por mi milagro, porque yo quiero esperarlo, quiero verlo, quiero tenerlo. Entonces yo estoy orando por mi milagro, tú ora por tu milagro, acerquémonos más al Señor, amén. Y porque es que me encanta tanto esto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, no vemos al Señor, claro, pero hermanos, si nosotros ponemos un ejemplo, si nosotros decimos amar a Dios, está bien, amemos a Dios, pero ¿cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar amando a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo lo vemos, y si no lo amamos, pero lo estamos viendo. ¿Cómo decimos amar a Dios si no lo vemos? Si a nuestro prójimo lo estamos viendo y no lo amamos, ¿cómo vamos a amar a alguien que es invisible, que no se ve? ¿Cómo decimos amarlo? ¿Cómo tú sabes si lo amas si no lo ves? Entonces, para creer que tú amas a Dios, primero ama a tu prójimo. Nunca odies a tu prójimo, nunca envidies a tu prójimo, porque es lo que se mueve ahorita, la envidia, el odio, el rencor. Hermanos, es una cosa, un caos que se ve que wow, uno se queda como, ¿por qué? O sea, hermanos, si nosotros amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo también, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si como Pablo, como Pedro, como Juan, como Mateo, como Lucas tienen buen testimonio y escribieron libros, pero más Pablo, hermanos, casi toda la Biblia lo escribió Pablo, casi la mitad de la Biblia lo escribió ese profeta, el apóstol Pablo. Hermanos, lo escribió él. Así que él era un hombre usado por Dios. Y también porque el tiempo se nos está yendo muy rápido, pues Hebreos 6, pues aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, vamos a leerlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que sea galardonador, y es el galardonador, de los que buscan. Nada agrada más a Dios que la fe que podemos tener en Él, todo lo que Él ha prometido y lo que Él es. Vamos a leer Hebreos 11:6, ahí mismo, hermanos, y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez lo vuelve a decir, como está en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y viene amarrado junto con el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea,
No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el galardonador de lo que le buscan por la fe. Escuchen esto, hermanos, por la fe, cuando advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, Noé preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, por fe Noé se salvó con su familia, por fe Noé construyó el arca, porque Jesús solo le dijo, porque antes había una comunión así tan amarrada como Noé con Dios y como Adán con Eva antes de que pecara, antes de que entrara el pecado en el jardín. Entonces había una comunión y pues esa comunión nos hace falta a nosotros. ¿Cómo Dios nos va a hablar a nosotros si nosotros no tenemos fe, no tenemos oración, no tenemos ayuno, no tenemos palabra, no tenemos alimentación? ¿Cómo esperamos que Dios, hermanos, nos hable? Entonces es imposible. Pero por fe Noé crió a Dios, hermanos, le creyó a Dios, le creyó a Él, y por fe Noé creó la arca y él metió a todos los animales, como leemos en Génesis. Está en el libro de Génesis, hermanos, vamos a hablar de eso después. Él entró en el arca con todo y su familia. Él le decía a toda la gente que se entraran en el arca porque iba a venir un diluvio, una destrucción a la tierra. Nadie le creía, hermano. Todos estaban comprando y vendiendo, casándose ilícitamente, como hoy en día hay muchos homosexualismos, lesbianas, el mundo gay. Hermanos, eso es como está la ciudad, como estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hermanos, eso es ilícito ante Dios. Entonces, pero regresando al tema, Noé hizo el arca por fe, Noé se salvó por fe, y muchos hicieron cosas maravillosas por fe. Hermanos, lamentablemente hoy en día ya la fe es lo que nos hace falta. Así que, hermanos, para ir cerrando, tengo aquí algo que vi y dice: de acuerdo a David Pichentes, bueno, no sé cómo se lea el nombre del autor, que es P-I-T-C, o sea, P-E-T-H-S. Es su libro Ven Espíritu Santo, página 95, la Biblia nos presenta 4 tipos de fe. Les voy a dejar unos versículos para que ustedes vayan a su casa y le investiguen en el nombre del Señor, siempre y cuando. Uno dice la doctrina que profesamos, Efesios 4:13, es muy importante. 2, la fe para la salvación, Efesios 2:8. 3, la fe que es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. 4, la fe que es un don del Espíritu, un impulso que mueve montañas y al cual se refiere a Jesús, que es lo más importante. Me gustaría leerlo, pero lamentablemente no puedo hacer un video tan largo porque cuesta que se sube, entonces, pero yo estaré diciendo que está en Mateo 17:20 y Pablo, 1 de Corintios 13:2. Así que, hermanos, la fe como don es una fe que va más allá de la medida de fe que todos tenemos. Hermanos, yo les dejo con esta palabra del Señor. Espero lo hayan entendido, espero lo hayan disfrutado. En todo momento yo siempre tengo a Dios en mi corazón, en mi mente. Siempre estoy espero estar de la mano de Dios siempre, todos los días, y que ningún día en el futuro yo me vaya a apartar de las cosas de Dios, porque sin Dios nada somos, nada, como dice Dios, dice Jesús, no me acuerdo en qué libro, pero lo voy a buscar, donde dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces nosotros
no podemos hacer nada sin Dios. Nosotros tenemos que estar siempre amarrados de la mano de Dios. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre acuérdense, siempre atados de la mano del Señor, siempre con ese poder de poder tener esa fe, con ese anhelo, con ese hambre, con esa sed del Espíritu Santo, cada día más de escudriñar su palabra en el nombre de Jesús. Hermanos, esta es una pequeña enseñanza que les traje. Les seguiré trayendo más, hermanos, en el nombre del Señor. Primeramente Dios, si Dios no haya venido. Entonces, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para poder cerrar esta palabra del Señor que hemos terminado de leer. Amén. Señor Jesús, en este momento, Padre, que tú nos has ayudado, que tú nos has enseñado, que tú nos has guiado a través de tu palabra, Padre. Señor, si yo hablé de mi propia boca, Señor amado, que tú no estuviste conmigo, perdóname, Padre, perdóname, Espíritu Santo. Espero no ser un tropiezo para aquellas personas que ven este video. Espero no ser alguien que vaya a confundir a las personas. Que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas de esas personas que hayan visto y que me han acompañado a escudriñar la palabra del Señor, hermanos. Señor, bendice a estos hermanos, bendice a mis hermanas, a mis hermanos, a los niños, a los jóvenes, Padre, pero sobre todo alcanza a este mundo que cada día está lleno de maldad, que cada día el enemigo se acerca más a este mundo para destruirlo y cada día más jóvenes se están perdiendo. Padre, ayúdanos, Padre, a ser uno de ellos, de entre 10,000, Padre, que seamos uno de ellos para poder hablar de tu palabra. Y que muchos jóvenes vengan a tus pies, Padre bendito. Que ese es el propósito de este momento, Padre, de este siglo, de escudriñar tu palabra, de entender tu palabra, de hablar tu palabra. A veces muchas personas que se están perdiendo, Señor Jesús. Padre, bendice nuestras vidas, bendice mi vida, Padre, bendice mi persona, bendice la vida de mis conocidos, de mi familia, Padre, de todos mis amigos que conozco, aquellos que no han alcanzado al Señor, alcánzalos, Padre, en tu nombre, Jesús amado, en el nombre de Cristo Dios poderoso, en tu nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. Busquen una iglesia, y si no tienen dónde congregarse, la iglesia del Señor aquí en Rocky Mount, que es casa de bendición. Y bueno, hermanos, Dios les bendiga. La iglesia está ubicada en Rocky Mount. Lo estaré dejando por aquí el número del pastor para que ustedes se comuniquen con el pastor y él les dé la dirección. Hermanos, aquí en Rocky Mount, Norte Carolina, estamos ubicados en la iglesia Casa de Dios, Ministerio El Shaddai. Hermanos, Dios les bendiga, bendiciones. Les daré otra vez el número del pastor para que ustedes puedan comunicarse. Bendiciones. El pastor se llama Pastor Gabriel Castañón y Tomasa de Castañón. Hermanos, que el Señor les bendiga, bendiciones y nos vemos pronto.